y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12:9. Además de Satanás, también hubo otros ángeles que se unieron a su rebelión contra Dios, según se relata en Apocalipsis 12:3-4. Una tercera parte de los ángeles siguieron a Satanás en su desafío contra el Creador. Apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. A veces, estos seres también son conocidos como demonios, derivado del griego daemonion. Además, se les atribuyen otros nombres como espíritus inmundos, Marcos 6 versículo 7, espíritus malos o inicuos, Lucas 7 versículo 21, espíritus de adivinación, Hechos 16 versículo 16, espíritus engañadores, 1 Timoteo 4 versículo 1, y espíritus de error, 1 Juan 4 versículo 6. Charles Spurgeon, al referirse a ellos, comenta, en cuanto al poder y actividad de estos malignos espíritus, son descritos como numerosos, eficientes en todas partes, con acceso a nuestro mundo y operando tanto en la naturaleza como en las gentes de los hombres. Naturalmente, tienen las mismas limitaciones en su actividad que los santos ángeles. En cuanto a su estructura organizativa, es similar a la de los ángeles santos, y a través de ellos, el diablo ejerce su control e influencia maligna sobre esta tierra, como dice Efesios 6 versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Charles Spurgeon comenta, la Biblia enfáticamente declara que los demonios ejercen la voluntad de su rey y parecen consagrados a llevar a cabo el último propósito de Satanás. A tal propósito se dedicaron cuando dejaron su dignidad de ángeles no caídos, 2 Pedro 2, Judas 6. Aunque Satanás anhela ocupar el trono de Dios, su poder no es omnipotente. Sin embargo, su autoridad y dominio se extienden ampliamente al tener bajo su mando a todos los demonios. Aunque no es omnisciente, Satanás posee un conocimiento considerable a través de la inteligencia y observación de sus seguidores malignos. Aunque no es omnipresente, puede actuar en cualquier lugar gracias a la presencia de su hueste leal de demonios. El ámbito de influencia de estos seres malignos se sitúa en el primer cielo, razón por la cual se les denomina huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6 versículo 12. Además, es importante recordar que Satanás es conocido como el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2 versículo 2. Sin embargo, las escrituras sugieren que no todos están activos, ya que algunos de ellos se encuentran encarcelados en prisiones de oscuridad. Judas declara a los ángeles que no guardaron su dignidad sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, Judas 6. Pedro también hace referencia a este tema en una de sus cartas, porque si Dios perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio, 2 Pedro 2. Ambos textos nos indican que estos ángeles caídos están reservados para el día del juicio final. Muchos interpretan esto como parte de los terribles juicios que Dios traerá sobre la tierra durante la gran tribulación. Según esta interpretación, Dios los liberará de sus prisiones para que atormenten a los hombres. En el libro del Apocalipsis, se describe cómo estas langostas del abismo son enviadas para atormentar a aquellos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Su aspecto es terrorífico, se asemejan a caballos de guerra con coronas de oro en sus cabezas y caras humanas. Tienen cabello como el de las mujeres, dientes de león y corazas de hierro. El sonido de sus alas se asemeja al estruendo de muchos carros de guerra corriendo hacia la batalla. Poseen colas de escorpiones con aguijones, y durante 5 meses tienen el poder de infligir tormento a los hombres. Estas criaturas infernales están bajo el mando del ángel del abismo, conocido como Abadón en hebreo y Apolión en griego. En 2 Corintios se nos revela que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no puedan ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Esta ceguera espiritual es obra de los demonios, cuyo propósito es apoyar el reino de maldad de su líder Satanás. Desde el momento en que el hombre sucumbió a la tentación en el huerto del Edén, su alma quedó condenada por el pecado y subyugada a la esclavitud del reino de Satanás. Los demonios trabajan incansablemente para atacar y engañar a los hombres con el fin de llevarnos a la condenación eterna. Utilizan diversas estrategias y trampas para influenciar la vida de las personas y alejarlas de la verdad del Evangelio.
Su objetivo es atormentar a la humanidad y mantenerla alejada de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos un relato revelador sobre cómo los demonios influenciaban a los hombres para su propio mal. En un pasaje clave, vemos cómo un espíritu maligno impulsó al rey Acab a una guerra donde encontró su perdición. El texto nos lleva a una escena celestial donde el profeta Micaías tiene una visión de Jehová sentado en su trono, rodeado por todo el ejército celestial. En esta visión, Dios pregunta quién será capaz de inducir a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad. En respuesta, un espíritu maligno se ofrece voluntariamente y se presenta ante Jehová, proponiendo ser un espíritu de mentira en boca de los profetas de Acab. Dios permite que esto suceda como parte de su juicio sobre Acab. Estos pasajes bíblicos nos brindan una visión integral de la acción diabólica en el mundo, recordándonos la importancia de permanecer firmes en nuestra fe y estar alerta contra las artimañas del enemigo. Durante el ministerio terrenal de Jesús, numerosas personas fueron atormentadas por demonios, lo que se evidencia en varios relatos bíblicos. Por ejemplo, encontramos al padre angustiado cuyo hijo era atormentado por un demonio, y quien suplicó a Jesús: «Creo, ayuda mi incredulidad», Marcos 9 versículo 24, mostrando la desesperación de aquellos que buscaban liberación del poder demoníaco. Otro caso es el de la mujer sirofenicia, cuya hija estaba poseída por un demonio y que clamó a Jesús para que la librara de esta aflicción, Marcos 7 versículo 16. Además, en Lucas 13, se relata la historia de una mujer que había sufrido durante 18 años debido a un espíritu de enfermedad que la mantenía encorvada, una manifestación más de la influencia demoníaca en la vida de las personas. Sin embargo, la posesión demoníaca se destaca como una de las formas más graves de opresión espiritual. Charles Calais hace una distinción entre dos tipos de posesiones demoníacas, señalando que los endemoniados mencionados con frecuencia en los evangelios son la manifestación más extrema del poder maligno sobre los cuerpos y mentes humanas. Estos relatos nos muestran la realidad del poder demoníaco durante el ministerio de Jesús, pero también revelan su autoridad sobre los demonios al liberar a aquellos que estaban oprimidos por ellos. Tales historias subrayan la importancia de la liberación espiritual y la protección divina contra las fuerzas malignas. Las posesiones demoníacas descritas en el Nuevo Testamento se clasifican en dos tipos distintos. En primer lugar, están aquellas en las que solo el alma está sujeta a la influencia diabólica, como en el caso de la muchacha poseída por un espíritu de adivinación mencionada en Hechos 16:16. Es posible que algunos falsos profetas y magos fueran ejemplos de este tipo de posesión. En segundo lugar, hay aquellas en las que tanto el cuerpo como la mente están sometidos a la influencia espiritual. En estas posesiones, un espíritu maligno reside en relación con el cuerpo y el alma, lo que le permite ejercer una influencia controladora. Esto resulta en violentas agitaciones y sufrimientos intensos, tanto mentales como físicos. Es importante destacar que los endemoniados mencionados en el Nuevo Testamento no eran simplemente personas afectadas por enfermedades mentales, epilepsia u otras dolencias similares, sino que eran casos reales de posesión demoníaca. Estas posesiones no solo afectaban el cuerpo, sino que también influían profundamente en la mente y el espíritu de las personas afectadas. En los Evangelios, se nos presenta un cuadro impactante de lo que puede ser una posesión demoníaca en la vida de las personas. Cuando Jesús llega a la región de Gádare, se encuentra con dos endemoniados cuya presencia era tan feroz y violenta que nadie se atrevía a pasar por aquel lugar. Estos individuos vivían entre los sepulcros, mostrando una conexión macabra con la muerte y la oscuridad. Además, poseían una fuerza sobrenatural, ya que incluso habían sido atados con cadenas en un intento de contenerlos, pero rompían las cadenas y los grillos con facilidad, demostrando una resistencia fuera de lo común. El comportamiento de estos endemoniados era aterrador, según relata Marcos. Constantemente gritaban en los montes y los sepulcros, autolesionándose con piedras, lo que evidenciaba el tormento y la desesperación que experimentaban bajo la influencia de los espíritus malignos. Basado en el cuadro retratado por los evangelistas de los endemoniados en la región de Gádare, podemos comprender la terrible naturaleza del ataque demoníaco sobre la vida humana. Estos individuos poseídos por espíritus malignos vivían en un estado de constante tormento y desesperación. Según Lucas, uno de ellos había estado endemoniado durante mucho tiempo, viviendo desnudo y entre los sepulcros, alejado de la sociedad y sumido en la oscuridad. Esta descripción nos ofrece una visión impactante de la devastación que los demonios pueden causar en la vida de las personas. Su objetivo es destruir nuestras vidas y arrastrarnos hacia la perdición eterna.
De esta manera, se destaca la realidad del mal y la necesidad de estar vigilantes y protegidos por la luz y el poder de Dios.